Si os parece, empezamos ya. En primer lugar, quiero dar las gracias a José Luis por haberme invitado a participar en esta presentación del libro de transparencia y participación para la nueva gobernanza en memoria de Pepe Molina. Es un honor estar aquí con Lorenzo y con Daniel. Y bueno, agradezco también a vosotros, que estáis aquí es porque de alguna manera pues apreciabais y queríais saber. Así que, sin más, doy la palabra a los autores del libro. En primer lugar, José Luis es secretario ejecutivo de RABE Internacional y doctor en Sociología, y durante muchos años hemos compartido trabajo con Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Yo, en primer lugar, pues tengo que dar las gracias un poco a los que creyeron en este libro de homenaje a Pepe, a los dos coordinadores que no han podido estar, que son Carmen Hernández y José Manuel Mayor. Alguno puede ser que los ubiquéis. También decir que, bueno, es un libro con casi 30 capítulos, 30 autores. Costó muchísimo trabajo porque Pepe falleció precisamente en pandemia, falleció de COVID. Y hicimos un primer acto online, cuando esto era lo único que se podía hacer, con muchos de sus amigos, no con todos, porque seguro que muchos de vosotros también erais amigos de Pepe. Y si hubiésemos intentado juntar a todos sus amigos, todos los amigos que podían colaborar en ese homenaje, pues hubiesen sido más de 100 personas seguramente. Hicimos un acto que duró 2 días, quiero recordar, fue inmenso, online, estos que agotaban a todo el mundo. Y después surgió la idea de hacer una obra de homenaje, un libro de homenaje, que financió el Ayuntamiento de Molina de Segura, un ayuntamiento en el que Pepe era hijo predilecto, y en el que hizo muchísimo trabajo a nivel de presupuestos participativos, de participación ciudadana. Entonces, bueno, quiero recordar pues, un poco a Pepe Molina, porque creo que lo importante, más allá de todos los autores y de todas las obras interesantísimas que hay en esta obra, también darle las gracias a Juan Bernardo, que por ahí, uno de los autores que ha venido, que muchos no han podido estar, muchos los conocéis, Antonio Troncoso, Manuel de Lloria, Silvina García-Lupo, pero no han podido acompañarnos. Y bueno, recordar a Pepe brevemente. Pepe era una persona de orígenes muy humildes, sus padres tenían una mercería, él trabajaba de pequeño en la mercería y desarrolló desde ese inicio algo maravilloso, que era una capacidad de reinventarse, de convencer, de intentar transmitir de una forma como él solo sabía hacer estas cuestiones de la transparencia. Y por eso yo siempre decía que era un evangelizador más que un presidente de un consejo de transparencia, porque él lo que intentaba hacer era mover conciencias y donde iba intentar pues, defender esos valores de los que creía. Era una persona incansable, porque con 85 años, y fue presidente con bastante edad, pero era absolutamente incansable, nos agotaba todo lo que trabajábamos con él, nos fundía las pilas porque siempre había algo más que hacer, algún proyecto más que abarcar. Y las grandes, digamos, hazañas o las grandes luchas que él tuvo, evidentemente la primera fue los consejos de transparencia. Él siempre defendió que los consejos tuvierais 2 cosas más. Una, más atribuciones, más funciones. Digamos, una mejor articulación de funciones. Y la segunda, más recursos. Él luchaba siempre por eso, porque el Consejo de la Transparencia de Murcia, cuando él estuvo, pues era un consejo con pocos recursos y él creía que con pocas funciones. Él defendió muchísimo, por ejemplo, que los consejos tuviesen personalidad jurídica propia. Algo que, bueno, pues puede ser importante. Creía en la pedagogía democrática, 100%. Defendió un proyecto que se llamaba Proyecto Iris, que sigue estando en la región de Murcia dando clases en colegios y institutos sobre gobierno abierto. Profesores universitarios van a las aulas a hablar de gobierno abierto. Defendió la evaluación de la transparencia cuando solo dos adalides creían en ella, la evaluación de la publicidad activa, que era Daniel Cerdán y Pepe. Defendió los presupuestos participativos en Murcia. Hubieron unos presupuestos participativos, gracias a Pepe Molina. Luego nunca hubo más, pero hubo. Y lo que quiero también, digamos, como el corolario es que era una persona tremendamente generosa y un generador de escuela.
A veces, no sé si les pasa o les ha pasado en algún momento decir, ¿cuánta gente de Murcia que viene a los consejos de transparencia? Está Javier Sierra, que hay Carmen Hernández, un servidor y mucha gente, ¿no? Fernando Jiménez. Y es que creo que Pepe generó una escuela de transparencia en la región de Murcia. Entonces, por eso ese carácter de evangelizador lo dejó y aquí algunos pues seguimos emprendiendo ese legado. Y nada más, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. En segundo lugar, va a intervenir Lorenzo Cotino. Lorenzo Cotino es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Es vocal del Consejo de Transparencia también de la Comunidad de Valencia y ha sido durante muchos años magistrado en el TSJ de la Comunidad de Valencia. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a José Luis, que está la trastienda de todo este libro y de toda la organización. De este momento, pues para recordar una vez más a Pepe Molina, que lo cierto es que van pasando los años, pero uno pues, nos damos cuenta que si por suerte dejaremos huella en alguien, será más si las tenemos por nuestras calidades personales, como las que tenía Pepe, que por todas nuestras obras y demás acciones. Y Pepe, pues donde tenía esa gracia. Yo estaba pensando que en el 8º Congreso del Avance del Gobierno Abierto, el 20 de abril, poquito tiempo después de esta situación, pues fuimos los primeros que pudimos dedicar ese congreso anual a la memoria de Pepe y luego ya, pues obviamente a través de las acciones de José Luis, luego canalizadas en este libro. Y en este libro, con más de 30 participaciones de gente muy ocupada, pues el haber dedicado ese tiempo para en el ámbito académico y profesional poderle honrar de esta manera, pues demuestra también pues, la honda huella que nos dejó personalmente. Profesionalmente también, todos sabéis, los que estábamos en los consejos de transparencia, que Pepe se tomaba esto como un apostolado. Y se tomaba esto como un apostolado, incluso, yo, por ejemplo, en la vida he deseado que el Consejo de Transparencia Valenciano asumiera tantas funciones, como probablemente diría Ricardo también, y menos la pedagógica, porque no damos abasto y tenemos unas funciones, pero él pues, quería asumir pues, todas esas funciones como una misión y una misión que tenía de su designación como representante de aquel consejo en Murcia. Yo lo conocí esencialmente a través de Julián Valero, que es otra de las grandes personas académicas en el mundo de la transparencia, la protección de datos de la administración electrónica, que cuando me lo presentó, pues, Julián es otra bellísima persona, pues dijo, te voy a presentar a una persona que es encantadora, es que es tal, hay que ayudarle. En mi presentación, en mi contribución del libro, lo pongo por escrito, una de las virtudes que tenía es que sabía sacar favores y nos hacía trabajar a todos gratis. Y además casi le dábamos las gracias por habernos hecho dedicar días y días pues, a su último proyecto o proposición de ley o a propuestas, etc. Y casi encima pues, tenía esa gracia que tienen solo algunas personas de conseguir que la gente haga las cosas gratis y con gusto. Y esto pues, nos hace también recordarlo con cierta nostalgia, porque seguro que de aquí quienes lo conocían saben que también le hicieron no pocos favores, porque él tenía pocos medios, pero se apoyaba pues, de ese conjunto humano que tenía en Murcia y también del resto de España. Por cuanto a la obra, pues yo creo que ya hoy en día pues, tenemos muchísimas publicaciones en materia de transparencia con el gobierno, pero será muy difícil ver reunidas a tantas personas de referencia en el ámbito de la transparencia y el gobierno abierto como en este trabajo de 500 páginas. Yo no voy a hablar ahora de mi pequeña contribución, que es muy modesta, pero sí que puede servir como exponente en el trabajo que ahí presento, es de la prohibición al reconocimiento de hecho y de derecho de las denuncias anónimas. Es interesante, simplemente lo pongo como uno más de los exponentes de cómo va cambiando el derecho en razón del gobierno abierto en sentido amplio, de que estamos mutando. Hay una mutación en el sentido de que no siempre escrita y recogida por el texto jurídico, de una prohibición de las denuncias anónimas a como ahí señalo, un reconocimiento por la vía de hecho, vía alertadores, pero no solo, vía muchas comunidades autónomas y por la vía de hecho por muchos buzones que se van abriendo para recoger información
que luego puede ser utilizada en el ámbito de la lucha contra el fraude y otras cuestiones. Y lo interesante de ese proceso jurídico es pues, ver cómo la jurisprudencia ha ido virando y donde dije digo, como decía la Agencia de Protección de Datos, que veía fatal estos temas, ahora ella dice Diego, y el Tribunal Supremo, que donde decía que la ley dice que no caben las denuncias anónimas, tampoco en el ámbito penal ni en el administrativo, y ahora ya hemos pasado al donde digo Diego, que incluso la ley andaluza reconoce expresamente el derecho a presentar denuncias anónimas. Pero bueno, esto era lo de menos, pero sí que lo quería recordar como que el mundo de la transparencia en sentido amplio está haciendo virar lo que antes era pues, la opacidad y el más que diminuto derecho de acceso al expediente, pues a un ámbito que ahora pues, hace que nos reunamos aquí más de 200 personas en un congreso que ha acogido este recuerdo a Pepe Molina. Muchísimas gracias. Para finalizar, doy la palabra a Daniel Cerrón. Daniel Cerrón es especialista de la información, es comisionado de transparencia en Canarias y fue director de la Radio Televisión en Canarias y viceconsejero de Pública. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, un cortísimo capítulo de agradecimientos fundamentalmente a sus hijos, que como ha señalado ya en esta mesa, ha sido el factor primordial de este libro tan variopinto, con tanta, digamos, viejo rockero firmando sobre el tema de transparencia, porque ya podemos empezar a hablar de los viejos rockeros. Hace 10 años todos empezábamos a caminar, hoy los que llevamos 10 años, 8 años en esto, ya empezamos a ser viejos y rockeros en materia de transparencia. Entonces, gracias a José Luis, gracias a todos los que han colaborado en este libro, y yo, para no enrollarme, que ya saben que yo tengo tendencia a eso, prefiero leer mi intervención, porque será seguramente la única manera de acotarme a los minutos que me han dado. Mi aportación a esta obra colectiva en homenaje a Pepe Molina quiere ser testimonio y expresión de mi admiración y afecto y una demostración del porqué de ese binomio de sentimientos que, como bien ha reflejado Lorenzo, tiene mucho que ver con esa extraordinaria capacidad que tenía Pepe para conjuntar una red de amigos y sobre esa red de amigos proyectar una especie de palanca de acción que seguramente ninguno de los que estábamos en estas lides conseguimos en aquellos momentos. Bueno, lo conocí a Pepe Molina en el año 2015, en las primeras sesiones de los consejos y comisiones de transparencia en Madrid. Allí fuimos convocados precisamente por Esther Arizmendi, la primera comisionada de transparencia del país, como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, a la que se llevó también, en este caso no también, sino se llevó un cáncer durante su mandato, después de ser la primera que abrió la brecha sin apenas medios en este campo. Los dos, desde actitudes y perfiles muy diferentes, han sido para mí los grandes referentes de estos primeros años y, tristemente, han sido los dos que se fueron antes. Como recordé en el acto de homenaje, el dinamismo y entusiasmo de Pepe Molina fue y sigue siendo inspirador. Su marcha despertó una pena sincera y grande, pero con la perspectiva del tiempo también podemos congratularnos ahora con el recuerdo de haberle conocido, habernos enriquecido con su ejemplo y disfrutar del legado y del signo de vida que dejó entre nosotros. Entre los muchos momentos y charlas telefónicas y compartidas en estos 6 años que compartimos juntos, hay 2 iniciativas que quise valorar públicamente en el día de su homenaje, al poco después de su muerte, el acto al que se refería José Luis Ross. Las 2 tienen que ver con las 2 grandes misiones de los órganos garantes, la garantía del derecho de acceso a la información y el control de la publicidad activa en los llamados portales de transparencia, ligados a la tercera misión, la promoción y difusión de la transparencia, que no se ha podido llevar a cabo por falta de medios, ¿no? Curiosamente, y a pesar de estas limitaciones, Pepe Molina destacó y fue pionero en este tercer campo, el menos atendido porque, como es bien conocido, era un incansable predicador de la transparencia y recorrió institutos, escuelas y asociaciones en esta función. Y lo hizo con charlas que no solamente eran un llamamiento a la mejora de la información, sino también a la integridad y a la rendición de cuentas. Su órgano garante fue el único que tenía un presidente con su propio blog y con artículos constantes en prensa, que él escribió incluso durante su estancia en el hospital. Yo creo que incluso en su última estancia en el hospital, su último artículo en la primera denuncia fue desde la propia cama en la que había de
En relación a la publicidad activa, quiero dejar constancia aquí de que desde el Consejo de Transparencia de Murcia y el Comisionado de Transparencia de Canarias trabajamos mano con mano para implementar un modelo de evaluación de la transparencia activa basado en la metodología MESTA, creada por AEVAL y por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, después de las primeras experiencias desarrolladas en el archipiélago en el año 2016. En cuanto tuvo la disponibilidad económica suficiente, lo implantó en la comunidad de Murcia y ha dado sus primeros frutos al poco de su irreparable marcha en el primer índice de transparencia de la región de Murcia. En el ámbito del derecho de acceso, es necesario recordar y valorar una de sus últimas iniciativas. En el verano del año 2020, ya en plena pandemia, cuando estábamos saliendo del confinamiento, Pepe Molina tuvo la iniciativa de impulsar un manifiesto que fortaleciera el control de la rendición de cuentas de las actividades relacionadas con el COVID-19 e impulsó un movimiento, una manifestación de voluntad por escrito que el conjunto de los consejos comisionados creyó oportuno dejar para más adelante cuando hubiera más tranquilidad o más posibilidades. Es preciso que en los futuros cambios normativos, sostenía Pepe, la regulación de la transparencia durante los estados de alarma se mejore en el sentido propugnado por él. Tal como propuse en el acto de su homenaje, la prevista reforma de la Ley de Transparencia Estatal anunciada para el año 2023, que será ya con seguridad mucho más adelante, sería deseable incluir una cláusula en este sentido, que bien pudiera ser recordada como cláusula Pepe Molina, de protección del derecho de acceso a la información en los estados de alarma. Porque él fue quien lanzó esa idea no solamente para mejorar el derecho de acceso a la información, sino para combatir mejor ese COVID que arrasó a su vida unos meses más tarde. Él propuso dos elementos sustanciales. Abro comillas. Los plazos establecidos en la normativa reguladora de derecho de acceso a la información pública no quedarán suspendidos por la declaración de un estado de alarma de carácter sanitario. En segundo lugar, en estos periodos se intensificará la publicidad activa relacionada tanto con las causas como con los estudios, las acciones y las consecuencias relacionadas con los motivos y agentes que produjeron el estado de alarma. Esa era mi propuesta final, diríamos, la última de sus grandes propuestas relacionadas con la transparencia y, curiosamente, con el asunto vital en aquellos tiempos que era el COVID-19. En el momento en que se hizo este tipo de planteamiento, no se tuvo en cuenta que su propuesta fue entonces muy reivindicativa frente a los poderes públicos españoles, teniendo, como tenía, un corazón socialista. No podía entenderse que era una propuesta oportunista hecha desde digamos, el lado contrario a los poderes públicos en ese momento. La coordinación con Pepe Molina hizo posible que los índices de transparencia de Canarias y de Murcia no solo tengan una metodología común, sino también una herramienta telemática semejante que permite unos resultados que están a la vista de todos, alcanzados con escasos medios, tanto en Canarias como en Murcia, y también por la colaboración de centenares de personas que desde todas las instituciones públicas murcianas y canarias colaboran en la construcción del índice. Describir el modelo canario es un poco, y el de Pepe Molina, el que desarrollamos juntos, es un poco mi contribución a este libro, y a eso se dedica fundamentalmente este capítulo, que hice con mucho gusto porque siempre a Pepe Molina lo llevo en el corazón y en el pensamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, pues gracias a todas. No, sí, muchísimas gracias a los tres que me han acompañado en presentar el libro. Muchísimas gracias a todos los autores porque sin ellos no hubiese sido posible, como decía Daniel, gente muy ocupada, gente con muchas cosas que hacer, ha costado trabajo más de un año compilar estas obras. Al final lo hemos logrado de forma voluntariosa, gratuita y recordando a Pepe, todos los artículos tienen una frase dirigida a Pepe Molina o más de una frase, páginas dirigidas a la memoria, a los momentos que vivieron con él. Así que bueno, creo que es muy bonito recordar a la gente que se ha ido y que ha hecho cosas y creo que es algo que queda en este imaginario colectivo que vamos construyendo, como decía Daniel, de viejo rockero, que al final se va quedando y tenemos que conservar esos legados. Muchas gracias.